Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Soy Clave. Yo soy Ivy Bernabela, asesora de comunicación para ONUCIDA República Dominicana, y para mí es un placer estar compartiendo con ustedes nuevamente. Hoy es un día muy especial porque esta semana se conmemoró el Día Mundial del SIDA. El 1 de diciembre, personas de todo el mundo se unen para apoyar a las personas que viven con el VIH. Este día fue establecido en 1988. El Día Mundial del SIDA fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo. Desde entonces, las agencias de Naciones Unidas, los gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada año para luchar en determinadas áreas relacionadas con el VIH. En conmemoración a este día, muchas personas deciden llevar un lazo rojo como símbolo universal de apoyo y solidaridad para las personas que viven con el VIH y la lucha para acabar con el VIH como un problema de salud pública en el mundo. Es también tradición que las personas que viven con el VIH escojan este día para alzar la voz y hacerse oír sobre temas importantes en sus vidas. El programa Soy Clave, que hemos titulado Día Mundial del SIDA, hablemos de las desigualdades, avances y retos de la respuesta al VIH y SIDA en un mundo estremecido por COVID-19, lo hacemos en el marco de la conmemoración del Día Mundial del SIDA 2021, que tiene como lema poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA, poner fin a las pandemias, poniendo en relieve la urgente necesidad de acabar con las desigualdades que impulsan el SIDA y otras pandemias en todo el mundo. El debate está centrado en destacar la situación de la epidemia del VIH, los logros y las agendas pendientes, en medio de una realidad marcada por desigualdades sociales, la discriminación y la pandemia por COVID-19. Les cuento que para mí es un placer presentarles a nuestra moderadora de hoy, mi colega y amiga Betania Betances, directora país de la ONUCIDA en República Dominicana. Bienvenida, Betania. Muchas gracias, Ivy, muy contenta de poder estar aquí con ustedes en este tema que nos apasiona mucho. Me gustaría agregar a lo que mencionaste, Ivy, que muchos grupos de personas viviendo con VIH y otras organizaciones de la sociedad civil implicadas en la respuesta al SIDA se movilizan en apoyo a comunidades a las que representan y para recaudar fondos, especialmente un día como hoy. Y también personas que viven con el VIH escogen este día para alzar sus voces y hacerse oír sobre este tema. Así es, Betania. En este sentido, vamos a compartir algunos datos relevantes sobre la respuesta al VIH a nivel mundial y nacional. Hay una ralentización en el ritmo en el cual van reduciendo las nuevas infecciones por VIH en el mundo. Se va aumentando el acceso al tratamiento y se va terminando con las muertes relacionadas con el SIDA. Esto lo comprueban los últimos datos con relación al VIH al cierre del 2020. Contarles que en el 2020, 1,5 millones de personas contrajeron el VIH. 37,7 millones de personas vivían con el virus en todo el mundo. 680,000 personas murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA solo en 2020. 1,5 millones de personas contrajeron la infección por el VIH en 2020. 27,5 millones de personas tenían acceso a terapia antirretroviral para combatir el VIH. Desde el comienzo de la epidemia del VIH, 36,3 millones de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. En la República Dominicana, a finales del año 2020, 74.995 personas vivían con el VIH, de las cuales 73.621 son adultos y 1.374 son niños. En 2020 hubo 3.422 nuevas infecciones por VIH en la República Dominicana, 73 infecciones menos que en 2010. La distribución de los adultos que viven con VIH muestra disparidades sociales y sigue siendo las poblaciones clave las más afectadas. Un poco más de la mitad de las personas que viven con un VIH pertenecen a una población clave. En el país, la prevalencia del VIH en las poblaciones clave sigue siendo 3 veces más alta que en la población general. En el caso de las nuevas infecciones, el 83% de estas ocurren en personas que pertenecen a esas poblaciones clave. Para promover y vigilar el amplio acceso al tratamiento ARV en el país, ONUCIDA introdujo mundialmente en 2013 las metas 90-90-90
en función de las cuales los países miden el alcance del tratamiento ARV. En la República Dominicana, en base a las estimaciones de que en el país existen alrededor de 74.995 personas que viven con el VIH, se esperaba que el 90% de estas conociera su estatus serológico para el 2020, que de estas el 90% estuviera en tratamiento antirretroviral y que el 90% de las personas en tratamiento tuviera una carga viral suprimida. A diciembre de 2020, el 82% de las personas que viven con el VIH en la República Dominicana conocían su estatus serológico. El 51% de estas estaba en tratamiento antirretroviral y el 49% de las personas en tratamiento tenían una carga viral suprimida. A pesar de los progresos destacables alcanzados en la respuesta al SIDA ante la pandemia por COVID-19, ahora nos estamos desviando del camino para alcanzar el objetivo de poner fin a la epidemia del SIDA como un problema de salud pública al 2030, debido a los riesgos de la pandemia por COVID-19 y a la sobrecarga y debilitamiento de los sistemas sanitarios. Se estima que las interrupciones asociadas a la COVID-19 podrían causar entre 123.000 y 293.000 infecciones nuevas por VIH y entre 69.000 y 148.000 más muertes relacionadas con el SIDA. Estamos en medio de dos pandemias, 40 años de SIDA y 3 años de COVID. Ambas estremecen y dejan al descubierto las desigualdades. Conociendo estos datos, podemos entender la importancia que ha tenido la respuesta al VIH frente a la pandemia por COVID-19. ONUSIDA República Dominicana ha realizado una serie de encuestas enfocadas a conocer las necesidades de las personas que viven con el VIH frente a la pandemia por COVID-19. A continuación, algunos datos de la segunda encuesta rápida de necesidades de personas que viven con el VIH en la República Dominicana sobre la situación económica antes y durante la pandemia por COVID-19. Contarles que cerca de la mitad de las personas que viven con el VIH encuestadas, un 46%, estaban desempleadas. El 30% de estas solo contaba con un sueldo mínimo. El 85% de las personas encuestadas disminuyó sus ingresos durante la pandemia por COVID-19. El 73% de las personas encuestadas disminuyó la cantidad de alimentos que consumía en sus hogares. El 37% tenía préstamos financieros. El 62% no tiene ayuda del gobierno a través de programas de protección social. Solo el 28% recibió remesas y de estos el 65% las recibió después de que inició la pandemia por COVID-19. En este momento les quiero recordar que pueden participar de esta conversación enviándonos preguntas y comentarios por los canales de Facebook e Instagram de ONUSIDA, @ONUSIDA-R Dominicana, y nuestras cuentas de Twitter y YouTube, ONUSIDA-RD. Ahora les dejo con mi compañera Betania en nuestro segundo bloque, donde compartirá con nuestros invitados. Volveré al final del conversatorio para participar al cierre con ustedes. Seguiré conectada y mirando desde las redes sociales. Saludos. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Betania Betances, directora país de la ONUSIDA, y estamos aquí en el programa de República Dominicana de Soy Clave, un tema muy especial con motivo del Día Mundial del SIDA, cuyo lema en este año es acabar con las desigualdades, acabar con el VIH, acabar con otras epidemias existentes. Tengo aquí un plato fuerte, gente activista de sociedad civil de años, de décadas. Leonardo Sánchez, director ejecutivo de ASA, amigo siempre amigo. La presidenta de la Red de Personas Viviendo con VIH, Dulce Almonte. El director de CEDESO, Béneco Enesia, el director de proyectos del Instituto Dermatológico de República Dominicana, Vicente Ruiz. Es un plato fuerte realmente lo que tenemos aquí. Bienvenidos, gracias por apoyarnos, gracias por estar presentes. Bueno, entremos en materia de inmediato. Tenemos ya 40 años de la epidemia del VIH y vamos caminando por el tercer año, ahora entrando en el 2022, de esta nueva epidemia de la COVID-19. Y bueno, esta epidemia del VIH desafortunadamente no tiene vacuna, sí tienen buenos antirretrovirales, pero todavía millones de personas a nivel mundial
tiene el virus. 1 millón de personas se infectan cada año por razón del virus, y la respuesta en este tiempo, en un tiempo de una nueva epidemia, tenemos que evaluarla, tenemos que conocer sus voces. Yo les voy a hacer esta primera pregunta. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo está la respuesta? ¿Cómo está la epidemia del VIH a nivel mundial? Y en este tiempo de COVID, con todos estos temas de las desigualdades, ¿cómo ven esto? Bueno, primero agradecer, Betania, la invitación con este selecto grupo. De verdad que es una iniciativa que tenemos que felicitar en este contexto de la respuesta y el contexto de la salud global. O sea, en términos concretos, para el VIH-Sida tiene tareas pendientes, varias tareas. Y obviamente cuando se extrapola el ámbito local, esas tareas se visualizan y coinciden totalmente con el logo o el lema del Día Mundial de VIH, que tiene que ver con el tema de poner fin a las desigualdades. O sea, la ausencia de leyes que favorecen la antidiscriminación todavía existe, tema de accesibilidad a los servicios, de ausencia de financiamiento para los programas de prevención que tradicionalmente se han logrado, y una serie de necesidades, digamos, y falencias que no se pueden atribuir al contexto global, porque cada país o cada región tiene sus particularidades. Pero no es menos cierto que hay avances importantes, o sea, hay compromisos de los gobiernos, hay financiamiento y sobre todo hay visibilidad de las poblaciones que de alguna manera han sido afectadas o impactadas por la pandemia. En el contexto de COVID que citabas, ahí podemos destacar que desde nuestro punto de vista hemos tenido que desaprender el ejercicio de desarrollo de intervenciones desde sociedad civil para comenzar a poder tener intervenciones en un nuevo contexto. O sea, entiendo que en resumen tenemos desafíos importantes, pero también tenemos logros que se pueden exhibir. Bueno, yo creo, muchas gracias por hacernos partícipe de este espacio. Yo creo que es importante también destacar de cómo se ve reflejado el tema de VIH, focalizando o atacando regiones de manera distinta. Y en esto podemos hablar, por ejemplo, cómo se ve el tema de VIH en el África con relación a otros países que nosotros llamamos desarrollados. Es una señal también de cómo es el impacto que tiene de manera desigual a nivel global. Entre las cosas que es importante también destacar es que hemos aprendido de que sí es posible, ¿no? No que desaparezca, pero al menos lograr que menos personas mueran con el VIH. Hay evidencia y prueba de que ya las acciones puestas en marcha han demostrado que se puede lograr, ¿no? En que en un tiempo razonable el VIH deje de ser un problema de salud pública. Gracias. Dulce. Mira, igualmente gracias por brindar el espacio. Yo creo que el tema del VIH en este momento, con esto de eliminar al 2030 el VIH, hay que tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con las desigualdades de las personas más vulnerables a infectarse del virus. Tiene que ver con las desigualdades económicas, las desigualdades de accesibilidad a información, desigualdades que tienen que ver desde el tema con creencias religiosas, como con migración y muchísimos otros temas que afectan directamente a las poblaciones más vulnerables. En este momento el VIH ha demostrado esa resiliencia en las poblaciones y en los mismos estados que tienen que ver de cómo hemos podido lograr hasta la fecha muchos retos, muchos logros, muchos avances, pero también hay muchas otras brechas que cubrir. Y si los gobiernos no miran, primeramente, poniendo el VIH como parte de las prioridades de su estado, de sus planes estatales, a nivel nacional y a nivel mundial, al conjunto
con ir eliminando esas desigualdades que afectan a los más vulnerables, no vamos a poder nunca llegar ni a erradicarlo. Hay que ir al compás de ambos procesos. Está demostrado, con la trayectoria del VIH inclusive ha sido una buena experiencia para el día de hoy enfrentar el COVID, porque también esas mismas poblaciones más vulnerables, más empobrecidas y de menor acceso son más propensos también a adquirir el COVID. ¿Por qué? Porque muchas veces económicamente no pueden quedarse en su casa. Tienen obligatoriamente que salir a exponerse al público, a ganarse la comida. Hasta en eso, a las mismas personas viviendo con VIH, o la misma población más vulnerable, han sido también más afectadas al COVID, igualmente que con el VIH. Así es. Gracias por la oportunidad de compartir, ya que en la cotidianidad casi nunca tenemos el momento para compartir nuestras inquietudes y conversar desde lo que pensamos tras la experiencia de 40 años bregando con una epidemia y 3 años ya aprendiendo quizás lo que hicimos bien o lo que hicimos mal en el manejo de la epidemia del VIH con la nueva epidemia de COVID. Y yo creo que en ese sentido la convivencia de estas dos epidemias lo que ha contribuido es a sacar del closet las vulnerabilidades, pero no las vulnerabilidades de las personas, ni de los afectados, de los supuestos víctimas o personas que pudieran caer con una de estas dos enfermedades, sino las vulnerabilidades de los sistemas y las incapacidades de estos sistemas y el manejo que han tenido durante todo este tiempo. Que no necesariamente, yo recuerdo al principio con el VIH, que se decía que se necesitaba una respuesta desde la salud pública. Y se logró la respuesta desde la salud pública y la epidemia no se ha controlado. Al contrario, lo que tememos es que esta epidemia de COVID cree un caldo de cultivo para una nueva ola de la epidemia de VIH en una población joven que tiene tecnología, pero que no tiene conocimiento y que no tiene la experiencia de haber vivido en un mundo sin VIH. Entonces, es hora de que a nivel mundial las estrategias vayan enfocadas al fortalecimiento de las respuestas a las necesidades económicas, sociales, civiles de las poblaciones. Creo que también es momento de que dejemos de ver o de catalogar a las personas por una conducta, sino por seres humanos. Porque al final de cuentas, lo que particularmente yo he aprendido, que para tú ser vulnerable, solo tienes que vivir, o mejor dicho, estar vivo y vivir en un país, que es el que te hace vulnerable. Es así, mira, pensando un poco en los principios del VIH, cuando se hacían análisis, ¿no? Y estaba todo este análisis de los contextos, de cómo el VIH comenzaba a verse impactada todo África subsahariana, el Caribe, Brasil, y los análisis estaban muy ligados a todo el tema de las desigualdades y las vulnerabilidades sociales y económicas. En este momento, ONUCIDA colocar este lema del Día Mundial con este tema de desigualdades en ese enfoque más amplio, no de comportamiento, sino de la estructura amplia de la sociedad, porque también estamos, como ustedes dicen, reflejando todo el tema de COVID, se refleja todas estas desigualdades. Quizás volvemos a entrar en esa discusión necesaria para poder atender esas situaciones. El VIH puede darle a todo el mundo, pero hay personas que por vivir en desigualdad están más expuestas. Tenemos ahí datos que también ya creo que hemos mostrado en el programa, en donde las nuevas infecciones por VIH se producen aquí, en más del 80% de las nuevas infecciones de VIH están vinculadas a las poblaciones clave. O sea, a la gente que están sufriendo pobreza, que están sufriendo violencia, que están sufriendo discriminación. Hablemos un poco de eso. Yo sé que ustedes son la gente que están en primera línea dando respuesta a estas poblaciones clave, que tienen poca voz,
que hay que ayudarle a hacer las vedurías, que hay que hablar para que pueda realmente tener acciones para ello. Un poco cuéntenme, ¿cómo ven estos 40 años del VIH con COVID en el medio y estas poblaciones que siguen siendo las más afectadas? Mira, es sumamente preocupante el tener que manejar estas estadísticas y más que los números, la realidad de cada una de las poblaciones con las que nosotros trabajamos, desde su vulnerabilidad. Y el darnos cuenta que no necesariamente o no únicamente es voluntad política lo que se necesita para dar una respuesta, sino que se necesitan políticas públicas que estén orientadas a dar respuesta y que muevan o movilicen estas políticas públicas de las personas que tienen la obligación de hacerlas aplicar. ¿Qué estamos viendo en la realidad? Y particularmente a mí es una de las cosas que más me preocupa, que las personas que están ocupando cargos públicos y que están llamadas a realizar y a ejercer estas políticas públicas no lo están haciendo en el orden que debieran, sino que estamos volviendo al principio, cuando lo que se usaba era la religiosidad, la moral, el juicio acusatorio hacia conductas, hacia personas que consideramos que no están socialmente adaptadas a la realidad. Entonces, eso nos puede llevar, no 40, 80 años atrás en la respuesta nacional al VIH y al COVID también. Porque no basta con que yo tenga la disposición o que tenga un plan estratégico nacional y que es muy bonito, es muy ordenado, está muy bien escrito, pero al momento de aplicarlo, se lo aplico a unas personas sí y a otras personas medianamente y definitivamente a algunas personas no. Porque no es solo en la toma de decisión en las autoridades, sino que esa toma de decisión que se hace en los consejos, y en los mecanismos, y en las coordinaciones, tiene que ir necesariamente al primer nivel de atención, donde el paciente tiene el contacto con el servicio. Y lamentablemente tenemos que reconocer que en este momento nuestro país adolece de un primer nivel de atención adecuado. No para COVID ni para VIH, para absolutamente nada. Entonces, creo que es momento de reflexionar y de reclamar, tanto desde las poblaciones hacia las autoridades, como desde las autoridades a sus proveedores de servicio. Y eso por no mencionarte todo el tinglado del tema de la seguridad social, de la provisión de medicamentos, de un sinnúmero de puntos que todavía están sueltos y que se amenaza con soltarse más por malas decisiones y por malas aplicaciones de lo que ya está escrito. Sí, porque no solamente es tener buenas políticas públicas escritas en papeles, tiene que haber esa voluntad también reflejada en los presupuestos nacionales. Cómo las personas y los programas existentes pueden tener una seguridad y una continuidad en el tiempo. Cómo las mismas personas afectadas por el VIH, cada momento se pueden ver sin los fármacos que controlan esa enfermedad. Muchas veces por falta de voluntad de aquel que debe de dar la orden de erogar los dineros a tiempos, de que se coloquen las compras a tiempo. Entonces, los programas son más allá que hablar o que reunirse. Tiene también desde el Estado Dominicano tener una responsabilidad reflejada en sus presupuestos para poder tener una continuidad sostenida de los logros alcanzados y seguir avanzando. Yo creo que un elemento bastante que hemos aprendido es que para lograr que esas políticas públicas sean eficaces, es si centramos el debate, la atención en las propias comunidades, y cuando digo comunidades hablamos de poblaciones clave, de gente que son las que están en el día a día y que requieren la atención.
Es importante porque es donde podemos lograr identificar esas desigualdades que nosotros planteamos. Desde fuera, discriminarlo y acusarlo, como usted señalaba con el dedo acusador, estos son los que están los culpables, y no saber el por qué ellos están en esa condición, eso es un riesgo. Entonces hay que regresar a esto, interpretar lo que son las inquietudes, conocer de primera mano de que tenemos entre las personas que están afectadas, los estudios indican que cerca del 50% son desempleados. Por ejemplo. Entonces, si hablamos de ingresos, ¿cómo esa persona puede acceder, a veces salir de su propia comunidad para llegar a un centro de primer nivel o de segundo nivel para poder dar una respuesta a una situación de salud? Entonces, nosotros tenemos que ver aquí el tema en qué está pasando con esa población, y la única forma de nosotros lograr es acercándonos a ellos, dándole a ellos la oportunidad de poder expresar y demostrar cuál es su situación. Si eso no pasa y desde fuera nosotros queremos seguir planteando soluciones y no reconociendo que, bueno, no solo existe esto, es que los mismos lugares no le garantiza la no discriminación. O sea, yo me siento seguro que yo vaya a ir a un servicio donde me van a atender, ¿no?, con calidez, con calidad. Entonces, yo creo que ahí tenemos desafío y tenemos que seguir aprendiendo. Frente a la epidemia o la pandemia del COVID, ¿cómo afecta a una población, por ejemplo, la población migrante, en relación a otro? Es distinto. O de la mujer y el hombre. O sea, cuando usted lo analiza desde ese punto de vista, usted da cuenta y usted tiene que preguntarse por qué ahí sí y allá no. ¿Por qué sucede esto? Entonces, yo creo que esos elementos son los que nosotros debemos incorporar como Estado para poder dar una respuesta eficiente y eficaz en la respuesta al VIH, como también al COVID. Bueno, se han planteado, y estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha expuesto aquí. Quiero tratar de resumir un poco lo que nuestros panelistas han comunicado en términos de pasar del compromiso a la acción. O sea, me parece que ese esfuerzo ya se requiere para dar ese salto cualitativo y cumplir con los compromisos de país. Bueno, y la última intervención es con, digamos, la necesidad de desconcentrar y descentralizar la respuesta, las intervenciones. Y obviamente la COVID es el mejor ejemplo con el tema de, estamos prácticamente alcanzando inmunidad de rebaño, un 70%, pero indudablemente eso no se logra si no hay una participación comunitaria y un análisis de cada contexto. O sea, ya un término de cogestión de la salud. Lo que evidencia estas intervenciones que estamos tratando de comunicar es que se necesita una atención integral. La atención integral no solamente tiene que ver con temas biomédicos, también tenemos que hablar de cuestiones estructurales, de comportamiento, de programas de protección social. Digamos, la salud es un derecho fundamental. La negación de una salud, digamos, afecta directamente el desarrollo de cualquier nación. O sea que en sentido general, creo que de estos 40 años sí tenemos logros puntuales y hay evidencias concretas de logros, pero si queremos lograr poner fin a la epidemia, al VIH en el 2030, tenemos que repensar todo lo que han expuesto con relación a focalizar mayor esfuerzo en esas falencias que tiene la respuesta nacional. Y perdón, a resolver factores que no necesariamente son biomédicos, que afectan y vulnerabilizan a las poblaciones, como los factores sociales, el acceso al trabajo, el mismo acceso a la salud. El simple ejercicio de la ciudadanía garantiza el que una persona sea vulnerable o no a cualquier enfermedad. Y una verdadera participación e integración de la sociedad civil, de la población, a la que van dirigidos esos programas. No llevar los programas directamente sin escuchar las voces, sin escuchar el cómo queremos recibirlo o cómo se debe, cómo son los procesos. No hay una verdadera integración o una verdadera participación de la población en los procesos que se dan en los países.
Eso me remonta un poco a realidades que se están viendo a través de data. Cuando tenemos acceso, o sea, el país ha tenido la oportunidad de la compra de los medicamentos antirretrovirales, que ha ido poniéndose, creciendo, ¿no? Aunque ahora mismo quizás Dulce está un poco hablando de algunas situaciones que hay con los medicamentos, pero a pesar de que mucha gente viviendo con VIH, por poner un ejemplo, tiene acceso a los medicamentos, no se vuelven adherentes a ellos. Y cuando tú indagas las razones por las cuales, de fondo, hay un problema de adherencia a esos medicamentos que salvan su vida y al mismo tiempo evita nuevas infecciones, tú te das cuenta que no se lo beben porque no tienen la alimentación adecuada ese día, no se lo beben porque no quisieran que sus parejas sepan que está bebiendo su medicamento, no van a buscarlo al servicio porque no hay permiso laboral. Entonces son cuestiones que al final el problema económico y la discriminación también impiden que un problema de salud como el VIH, que realmente es una epidemia nacional y mundial, se vea limitada a la gente porque son las que están más discriminadas, los que están más vinculados a la pobreza, porque quizás una mujer no pueda decirle a su pareja porque tiene miedo a que la maten. Entonces, esto nos pone en relieve toda esta circunstancia. Y yo quería lanzarle una pregunta como para finalizar. Es un problema de que no tengamos tanto tiempo para seguir hablando. Son como 3 preguntas en una que vamos a lanzarle a cada uno. ¿Cuáles son los principales retos que tenemos en estos momentos, ¿no?, con la epidemia del SIDA? Y hay algunos logros que también hemos tenido esos avances y sus recomendaciones finales. Comenzando yo, hay que decir en este momento que sí se ha avanzado al que ya en el país haya medicamentos, de que sean gratuitos, de que el gobierno se haya hecho el compromiso de comprarlo. Pero no vamos a llegar a ponerle fin al SIDA si las personas que viven con VIH no tienen medicamento seguro y continuo. Los diferentes desabastecimientos parciales que han venido sucediendo en el país desde el año 2012 también son parte de esa no adherencia a esos medicamentos que cuestan mucho dinero. Entonces es el momento de que esa parte sea vista como una continuidad y una necesidad, porque también estamos contribuyendo a gastar dinero en medicamentos que cuando yo voy hoy al médico y nada más me dan 15 días, yo no tengo el dinero para volver a los siguientes 15 días. Entonces ya yo no vuelvo, duro 2 o 3 meses sin volver. Entonces estamos al mismo tiempo intentando ayudar a la persona, gastando un dinero y las estrategias y los tiempos en que se están colocando los fármacos en los centros de salud, está, por decir, tirando por el piso todas esas estrategias. No vamos a llegar, no va a haber fin al SIDA sin los medicamentos en tiempo oportuno en las manos de las personas. Mira, yo creo que el mayor reto que tenemos para poder dar una respuesta adecuada a ambas epidemias es lograr la respuesta multisectorial. ¿A qué yo me refiero con una respuesta multisectorial? Aquí si tenemos políticas de salud pública que garantizan el acceso a los servicios, a los medicamentos, debe haber un sistema también de gobierno que garantice el acceso al trabajo, a las oportunidades laborales para todos y para todas. También tiene que haber un Congreso que no limite la legislatura a poblaciones vulnerabilizadas, como la población LGBT, cuando tú tienes una pieza que está discriminando y sacando y negando la existencia de un porcentaje importante de la población. A que tengamos autoridades gubernamentales que no permitan que desde sus instancias se ejerza la coerción cuando limitan campañas de prevención publicitaria y no se hacen eco. Cuando se producen y se gastan una serie de recursos para llevar un mensaje y se veta esa campaña publicitaria. Entonces no podemos decir que estamos dando una respuesta y que tenemos logros porque estamos dando medicamentos mientras estamos discriminando, coercionando y coartando el ejercicio de la ciudadanía desde muchísimas otras instancias. Entonces,
Cuando logremos esa multisectorialidad y respuestas adecuadas desde todos los sectores del gobierno y desde los 3 poderes del Estado, entonces podremos hablar de darle una respuesta adecuada y ponerle fecha al fin de una enfermedad o de una epidemia. Bueno, yo creo que hay 2 elementos que me gustaría destacar en este. Y es el primero, hablar del logro. Sí, es verdad que podemos hablar en la materia sobre el logro, porque si estamos en el 2020 y podemos decir que hay menos, bueno, pero el estudio del 2020 refleja, ¿no?, que hay menos infecciones, por lo menos en ese año, con relación al 2010. Quiere decir que hay un esfuerzo que se hizo y que vamos por un camino, digamos, alentador. Yo creo que es algo, y ahí debemos saber entonces que sí, que estamos teniendo resultados y que vale la pena todo el esfuerzo, todo el empeño que se puede tener para lograr menor cantidad de infección y todo. Sin embargo, cuando uno tiene la oportunidad de conversar con las personas viviendo con VIH o personas en riesgo o población clave, tú te das cuenta que es necesario que el Estado mantenga o garantice el enfoque de derecho en todo eso. Así es. O sea, si el Estado no centra la atención en lo que es como un derecho, independientemente a las condiciones sociales, económicas, religiosas que tenga la población, o migratoria, ¿no? Hay que verlo como derecho, y es lo que yo creo que el Estado tiene que mantener, y ahí hay un gran reto. De lo contrario, todo el avance, toda la experiencia se puede esfumar si se omite reconocer esto como un derecho que tiene la población. Así es. Bueno, brillante. Indudablemente coincido plenamente con lo señalado, sobre todo con un Estado de Derecho. Desde mi punto de vista, yo entiendo que tenemos que promover que no se continúe acentuando un modelo de salud reactivo, o sea, basado, digamos, muy en lo curativo, en la atención. Tenemos que propiciar, y me parece que VIH es el mejor referente en términos de salud en el país, migrar hacia un modelo de atención, de un modelo preventivo. Señalaba uno de los participantes del panel la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención. Y en términos concretos de VIH tenemos que apostar a la prevención combinada, pero que exista un entendimiento de todas las partes en el tema de lo que significa la provisión de servicios de prevención combinada. Es, digamos, una tarea pendiente. También las reflexiones que tenemos 8, 7 años con un anteproyecto de ley antidiscriminación que ha pasado todas las instancias técnicas, ha participado en el Congreso, o sea, hay como un letargo. Y un Plan Nacional de Derechos Humanos. Exactamente, entonces hay un letargo en tomar una decisión que tiene un impacto directo en derechos fundamentales en toda la población. O sea que yo siento que el país sí, como señalaban, tiene avances importantes. Es bueno señalar la diferencia de compra de medicamentos a la oportunidad de la dispensación del tratamiento en esos niveles de atención. O sea que esa falta de entendimiento creo que puede opacar los resultados que se han logrado en términos de la respuesta. A todo eso también tenemos que reflexionar desde sociedad civil. O sea, el activismo tiene que cambiar. O sea, nosotros tenemos que irnos adaptando a un activismo un poco más propositivo, y eso obliga a que las instancias también fortalezcan los sistemas de información para tomar decisión. La contribución de sociedad civil está ahí. Por ejemplo, en la cascada de atención, el primer pilar es prácticamente responsabilidad de la sociedad civil, que las personas conozcan su estado serológico. Está por encima de los 80%. Cuando verificamos los demás pilares de la cascada, también nos preguntamos, algo está fallando, y esa falla está en la provisión de servicios. O sea que yo creo que el Día Mundial nos encuentra con desafíos importantes, con logros que podemos exhibir, pero también con mucho compromiso que se tienen que digamos, traducir en acción. Y esa acción, tal como señalaba Dulce,
tiene que involucrar a todos los actores, incluyendo las poblaciones que son beneficiarias de esas intervenciones. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Antes de terminar, yo quiero referirme a eso mismo que dice Vicente, pero de una forma menos políticamente correcta, haciendo el activismo que aprendimos a hacer. Tenemos que dejar de comprar modelos enlatados. Hay que darle el frente como lo hicimos en los años 80. Hay que volver y hay que retomar el activismo y hay que salir y hay que denunciar y hay que estar en la calle para que la gente sepa la verdad, no la noticia que se quedan los titulares. Bueno, yo le dije que era un plato fuerte. Son guerreros y guerreras de años, ¿no?, que han hecho la revolución en un tema muy particular, que es un tema de salud, una epidemia. Gente jovencita, cuando yo la conocí. Todavía. Con ese activismo que decían, vamos a luchar más allá de un problema de salud, es un problema de derechos, y hicieron el trabajo y lo siguen haciendo. Entonces, realmente este Día Mundial para ONUCIDA ha sido maravilloso poder contar con ustedes. Y sus Gracias voces. por la oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Y felicitar el espacio que lleva un mensaje directo a la persona que no lee periódico, no ve noticias, pero que sí está conectado a las redes. Muy bien, gracias, de verdad. Gracias, Betania, por acompañarnos hoy. Sé que toda esa información que tuvimos en el día de hoy será de mucho provecho para todas las personas que están en sintonía y continuará el debate. Un gusto compartir estos momentos con usted. Y gracias a todas las personas que estuvieron conectadas a este episodio de Soy Clave. Para mí fue un placer compartir con todos nuevamente en Soy Clave. Compartan los contenidos de Soy Clave en sus redes y entre sus contactos. Ayúdanos a mejorar y conectar con todos ustedes. No se olviden de comentar y compartir cualquier inquietud o pregunta. Nos vemos en la próxima entrega.